La gente. Vamos a esperar un poquito, así, bueno, les hablamos a todos. Es impresionante la cantidad de gente que se está sumando, la verdad, nos pone hiper contentos, muy contentos realmente, es el objetivo que buscamos. Buscamos a nivel sociedad mejorar los conocimientos, las capacidades y, bueno, poder reconocer las oportunidades de inversión, conocer bien el funcionamiento de las distintas herramientas y que eso lo puedan usar a su favor, tanto en las finanzas personales como en los emprendimientos, como también en un plan más a largo plazo, que puede ser un plan jubilatorio. Siempre hay opciones para un montón de distintos perfiles del inversor, ¿sí? Así que en ese sentido nos enorgullece también el hecho, en la situación en la que estamos, que todos decidamos quedarnos en casa y, bueno, quienes quieran y puedan hayan decidido utilizarlo para capacitarse y aprender cosas nuevas. Nos parece algo excelente y estamos contentos de poder compartirlo con todos ustedes. Voy a ir esperando un poquito a que se vaya sumando la totalidad de la gente, ¿sí? Mientras tanto, nada, cabe remarcar esto mismo, que es importante siempre ir capacitándose. Algo general del seminario que van a ver ahora, entendemos. Lo que sí les pido, lo que no pregunté, perdón, es si me dicen si se escucha bien. ¿Estamos escuchando bien? Ahí en el chat pueden poner que se escucha bien. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Perfecto. ¿Listo? Ya contestaron. ¿Se escucha bien? Ya vio que es la gran mayoría. No es necesario seguir poniéndolo. Tratamos de responder todas las preguntas. Realmente hay preguntas muy específicas. Tengan en cuenta eso. El chat lo desactivamos para que presten atención al coach y puedan reabsorber la mayor cantidad de conocimientos. ¿Va a ser la única oportunidad esta? No, va a haber más oportunidades. Después, si quieren algo más específico, lo ideal es abrir la cuenta, que lo van a hacer directamente desde bullmarketbrokers.com, que es nuestra página web oficial, y van a ir a abrir cuenta. Es muy sencillo, lo van a hacer en 3 simples pasos y directamente, esto me queda grabado por las cookies, directamente van a dar en primera instancia el primer paso, el alta de usuario. Segundo paso, datos de contacto, donde nosotros te vamos a poder mandar informes en base a tu perfil del inversor. Y el último paso, que es el único requisito que tenemos, 3 fotos, que es frente y dorso del DNI y una foto selfie con el DNI en la mano. Hecho esto, querés activar tu cuenta, querés consultar un asesor, tenés que hacer una transferencia de 50 pesos, siempre transferencias bancarias. Transferís 50 pesos y activás tu cuenta. No necesitas más, no hay mínimos. Queremos realmente darle acceso a la gente, pero queremos que lo hagan de manera consciente, ¿sí? Conociendo bien qué es lo que están haciendo. Uno a medida que va avanzando va ganando mayor experiencia. Pero lo importante es empezar. Y por eso pueden activar la cuenta y empezar directamente, y también van a tener a su disposición un asesor financiero. ¿Cuál es el costo de todo esto? Ninguno. Van a abrir la cuenta gratis, van a transferir sin un costo adicional por parte nuestra, tanto para ingresos como para egresos, y la asesoría también es parte de todo lo que incluimos para ustedes, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Realmente, acá si quieren les muestro un poco, les doy un avance. Esta es la plataforma, que es el dashboard de control de tu cartera de inversiones, donde, bueno, ahí vas a poder ir viendo todos los activos, cómo es la evolución y los rendimientos del activo, y también distintos análisis de la cuenta. Como bien saben todos, nosotros tenemos acceso a múltiples mercados, ¿sí? También tanto, hasta inclusive Estados Unidos, que eso se hace con Bull Market Security, que es otra historia aparte. Y lo importante es eso. Para poder lograr empezar a invertir hay que tener actitud. Y acá la actitud ustedes la están demostrando, que es la actitud de aprender, y eso está buenísimo. Lo otro que van a necesitar son todo lo que es los conocimientos y las herramientas. Nosotros tenemos el conocimiento y queremos compartirlo con ustedes, y tenemos la herramienta, que es la mejor plataforma de inversiones del país, y lo otro es la experiencia. Y la experiencia la compartimos, pero cada uno tiene que vivir su propia experiencia. Y lo importante es arrancar lo antes posible. Por eso pueden ir directo a abrir cuenta y empezar. Recuerden que no hay mínimos y que es gratuita la apertura de cuenta. Así que en ese sentido hay acceso para todos. Si ya tienen cuenta, compártanlo con los demás. Pueden, incluso ahora también tenemos soporte en redes sociales, pueden compartir una historia usando el hashtag BullDay, contándole a los demás qué es lo que están haciendo mientras que están en esta situación de cuarentena en la que estamos todos, como verán. Así que bueno, no quiero extenderme más, les dejo
con Maximiliano Suárez, que nos va a enseñar a todos a aprender a invertir en acciones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes a todos los que están ahí. Les agradezco por formar parte de este día. Y bueno, me gustaría empezar pidiéndoles disculpas porque la verdad que en un día feriado como hoy, festivo y demás, que me tengan que estar escuchando a mí, la verdad que no debe ser fácil. Eh, Cuando nos propusimos hacer esta serie de cursos, la idea era, como comentaba Franco hace un rato, acercarles de la mano de profesionales, ¿no? Los conceptos básicos de la inversión en bolsa para que se puedan animar. Y la idea era poner en contacto al público con gente idónea, responsable y profesional, ¿sí? Y bueno, y esa persona idónea, responsable y profesional hoy no pudo asistir, así que en su lugar estoy dando el curso yo. Pero bueno, un poquito para romper el hielo y sacarnos de encima la mufa de la cuarentena. Los felicito también porque me hicieron poner una camisa después de 20 días. Hacía bastante que no me afeitaba ni me ponía camisa. Me dijeron que había que estar muy lindo para este evento porque era muy importante. Y bueno, me puse lindo para ustedes, así que espero que lo sepan disfrutar y apreciar. La idea es un curso muy cortito de 40 minutos para aprender a invertir en acciones. Vamos a empezar con una pregunta. ¿Puedo aprender a invertir en acciones en 40 minutos? La respuesta es no, claramente no. Se necesita mucho más de 40 minutos para aprender a invertir en acciones, pero sí nos podemos llevar una serie de conceptos fundamentales básicos que me van a servir para el día de mañana saber si me gusta o no me gusta, es decir, estoy hecho para esto, no estoy hecho para esto, y además también, bueno, después poder profundizar y estudiar en lo que falte. Si vamos a ir muy, muy rápido, no nos vamos a poder detener mucho, pero bueno, la idea es que se lleven los conceptos fundamentales. Después, durante todo el año, tenemos cursos de educación para que ustedes puedan seguir capacitándose, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pequeño repasito, ¿sí? Vamos a ver qué son las acciones y también los ADRs y los CDRs, que son algo así como los primos hermanos de las acciones, algunas herramientas de análisis muy breves y cómo armar un portfolio y en qué contexto bursátil nos desempeñamos actualmente, ¿no? Que no es una cuestión menor. Primero, me gustaría que se lleven una idea de qué es lo que realmente es invertir en bolsa, ¿no? En un país donde si uno dice que invierte en bolsa, la gente un poco lo mira con desconfianza y dice, este debe ser medio tránfuga, algo raro trae. Si decís que trabajás en bolsa, ni te cuento, sos peor que Bin Laden, ¿sí? Pero ¿qué es realmente la bolsa? Bueno, la bolsa no es esto, por supuesto, me encantaría que sea esto, sería mucho más divertido mi trabajo, pero no es. Esa es la gran imagen que tienen muchos de la bolsa en productos que tengan que ver por ahí con lo que vemos en la tele o en las películas. Se hace mucho hincapié en que la bolsa es una timba, que la bolsa es una joda, pero no es así. Es un lugar mucho más serio y aburrido de lo que parece. Dicho sea de paso, esta es una gran película, el que no la vio, la ve, El Lobo de Wall Street, ¿sí? En la bolsa podemos encontrar distintos instrumentos de inversión. En los que nos vamos a focalizar hoy son en los instrumentos que componen el mundo que llamamos renta variable, que son acciones, ADRs y CDRs. ¿Qué quiere decir que son de renta variable? Nosotros cuando compramos un activo, que lo invertimos, sea un activo de la bolsa o cualquier tipo de activo, lo compramos esperando recibir un flujo de fondos, ¿sí? Nadie compraría o invertiría si no espera recibir plata a cambio, sino sería filantropía, solidaridad, palabra que está de moda hoy en día. Pero para invertir yo espero algo a cambio, si pongo plata espero recibirla, sea en cualquier tipo de inversión. En las inversiones de tipo de renta variable, como son las acciones, yo tengo, como bien lo indica el nombre, un flujo de fondos desconocido, es decir, que no lo conozco de antemano. Si yo invirtiese, por ejemplo, en plazos fijos o bonos, yo tengo un flujo de fondo que es conocido de antemano. Cuando uno va a hacer un plazo fijo al banco, el oficial de banca le dice cuál es la tasa, le pregunta a qué periodo lo quiere hacer, entonces uno ya sabe cuándo va a contar con el dinero y sabe más o menos cómo es el flujo de fondos. Con las acciones no, ¿sí? Y con los ADRs y los CDR tampoco. ¿Por qué? Vamos a ver qué es cada uno de ellos. Una acción es el capital mínimo de una empresa, ¿sí? Es el capital social mínimo de una empresa. El accionista es el socio, es decir, que ustedes van a pasar a formar parte de un negocio, con lo cual deberían pensar bastante bien si quieren o no formar parte de ese negocio. No se trata de comprar por comprar, sobre todo hoy en día cuando con un clic
se hace cualquier, uno puede agregar fácilmente al carrito como si estuviese en el supermercado digital, uno va agregando y llevando acciones. Bueno, no es tan sencillo, uno tiene que pensar que se está asociando a un negocio, entonces estaría bueno saber si uno tiene por lo menos buenas perspectivas con ese negocio o no. Y salen a cotizar en una OPI, oferta pública inicial, cuando una empresa quiere salir a la bolsa, hace una subasta, esa subasta se anota gente, y bueno, obviamente según los precios que cada uno oferta y las cantidades, se adjudican las acciones. Una vez que la empresa salió a la bolsa, después se negocia entre individuos. Si yo tengo acciones, las quiero vender, otra persona las quiere comprar, y así se hace, como una especie de eBay de empresas, ¿no? Bien. ¿Qué son los CDRs? Bueno, las acciones más o menos estamos familiarizados, pero ¿qué son los CDRs y los ADRs? Bueno, ambos son certificados, empezando por ahí. Un CDR es un certificado de depósito argentino para empresas que cotizan en el exterior, y un ADR es lo contrario, es un certificado de depósito americano, llámese Estados Unidos, para acciones no americanas, llámese no estadounidenses. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, por ejemplo, me dicen, ¿puedo comprar Google desde Argentina? Sí, podés, pero no podés comprar acciones de Google. Lo que te podés comprar es un CDR de Google, que es un certificado que emite un banco en Argentina, que compra las acciones en Estados Unidos y a ustedes les entrega el certificado correspondiente que dice, esta persona tiene tantas acciones de esta empresa. Como si fuese los certificados de oro, quizás alguno alguna vez compró oro o monedas de oro, uno podía optar por llevarse el oro a la casa, lo cual no era muy conveniente en términos de seguridad y demás, o el certificado de que tenía el oro en el banco. Esto es más o menos lo mismo. Un banco te certifica que vos tenés acciones afuera. Y con el ADR lo mismo, para acciones que son de Argentina, que quieren cotizar en Estados Unidos, pero que no, por digamos, diversas cuestiones regulatorias no están listadas, pero quieren cotizar, se anotan, un banco las compra y emite un certificado contra eso que cotiza, ¿no? Bien. ¿Qué tengo que tener yo en cuenta antes de empezar a invertir? Sean acciones o en cualquier cosa. Esto se lo habrán dicho en 80 cursos ya, porque es básico para cualquier principio de inversión, pero bueno, digamos, yo tengo que tener en cuenta 2 o 3 variables a la hora de invertir. Las expectativas de rendimiento, el riesgo a asumir y el horizonte de inversión. ¿Por qué? Porque dependiendo cada una de esas, yo voy a tener diferentes productos de inversión que a mí me van a permitir lograr mi objetivo financiero, ¿no? Muchas veces me pasa que hablo con una persona y me dice, mira, ¿sabes qué, Maximiliano? Acabo de vender una propiedad, $150.000, y me quiero comprar otra propiedad, pero ahora está en el mercado medio que no me gusta, no sé qué, mientras tanto me gustaría hacer trabajar la plata para de acá a 3 meses ver. Bueno, si vos tenés $150.000 para comprar una propiedad, que es algo que también se negocia en dólares en general en Argentina, y vas a invertir en acciones, en pesos, a 3 meses no te sirve, ¿sí? Porque la acción es impredecible, como lo decíamos antes, renta variable, no sabemos cuál va a ser el valor de acá a 3 meses, tampoco sabemos cuál va a ser el valor del dólar cuando vos quieras volver a dólares. Hay muchas variables en juego que no te lo permiten. Ahora, si vos me decís, yo quiero invertir para 10 años o para hacerme una jubilación o para pagar el estudio de mis hijos en la universidad o mi propio estudio, bueno, y tenés un horizonte de inversión un poquito más largo, ahí sí las acciones se pueden considerar como una opción de inversión válida. Y luego, en cuanto al riesgo y al rendimiento, tenemos que entender que están correlacionadas, ¿sí? Seguro ya lo vieron en otro curso, pero digo, a priori, si yo quiero obtener un rendimiento mayor, voy a tener que estar dispuesto a asumir un riesgo mayor. Y si asumo un riesgo mayor, voy a exigir también un beneficio potencial mayor. Bueno, no tendría sentido que yo diga, bueno, voy a asumir riesgo y no obtengo ningún beneficio a cambio de eso. Entonces, eso ténganlo bien presente, porque no vale la de venir y decir, mira, yo quiero un 100% anual sin riesgo, no existe eso. O, bueno, llamen a David Copperfield, está en otro rubro la persona que buscan, no es un asesor financiero, sino un mago. Bien. ¿Cuánto, digamos, en esta gestión del riesgo y el rendimiento, algunos tips que parecen bastante bobos, pero sirven, ¿sí? Básicamente, una de las cuestiones que hay que estar muy, muy atento es el tema de tener la gestión del riesgo, ¿sí? Saber cuánto uno está dispuesto a perder, primero que nada. Porque si uno no le preguntan cuánto está dispuesto a ganar, en general la respuesta es mucho más irreal, ¿sí? ¿Cuánto está dispuesto a ganar? Y no sé, quiero ser millonario, quiero tener una casa en las Islas Caimán, quiero tener una Ferrari, muchas cosas. Ahora, si yo te pregunto cuánto estás dispuesto a perder, vos venís mañana con, no sé, 70.000 pesos. ¿Cuánto de esos 70.000 pesos estás dispuesto a que se evaporen por el aire? Bueno, ahí la gente
no, aprieta el zapato, se pone un poco más realista y dice, no, mirá, si yo te doy 70.000, no me gustaría tener menos de 50.000. Bueno, entonces ahí empezamos a definir un poquito más el perfil de riesgo. Diversificar, ¿por qué? Porque ni ustedes ni nosotros tenemos la posta. ¿Sí? Siempre puede haber cosas. Esto del coronavirus, ¿quién lo vio venir? Sí, me van a decir, hay una charla de Bill Gates en las TED en el 2004. Mentira, nadie lo vio venir. Obviamente, había gente que advertía todo. ¿Alguien pensó en esto en pleno siglo XXI? Nadie. Entonces, las cosas imprevistas pueden pasar y está bueno de que estemos preparados para eso. ¿Cómo? Diversificando, teniendo varias fuentes de ingreso y no solamente una. Y luego analizar fríamente por qué. Porque el sentimiento de mercado o el vecino no son datos fiables. ¿A qué me refiero? Que en general cuando la gente viene y viene a hacer inversiones porque alguien le dijo, alguien le contó o lo vio en la televisión, no suele ser la mejor manera de tomar decisiones. Piensen en el caso del dólar, que es, digamos, algo que conocemos todos los argentinos. Ningún noticiero te habla del dólar cuando el dólar está barato. Cuando vos tenés el panel titilante del dólar en todos los programas de cocina es porque el dólar ya se nos fue a las nubes y está todo el mundo agolpado en los bancos tratando de comprar. Ya es tarde, ¿sí? Cuando las cosas llegan a las noticias ya es tarde. Entonces está bueno que planifiquen de antemano y siempre con un profesional responsable, ¿no? Supónganse que yo quiero, me dicen, bueno, muy bien, muy lindo todo esto y cómo lo pongo en números, ¿no? Porque en definitiva son los números los que van a ser nuestros grandes aliados en este caso. Y bueno, tenemos que empezar midiendo, por ejemplo, el retorno que nos da una inversión. Una inversión va a tener dos tipos de retorno. El retorno por la variación de precio y el ingreso por tenencia. Si yo compro una acción, esa acción me paga dividendos durante un tiempo X y después la vendo. Supónganse que una acción la compré por 100, me pagó dividendos por 10 todos los años durante 10 años, yo ya con los dividendos recupero mi inversión, ¿sí? Porque me paga a lo largo de esos 10 años 100 pesos de dividendo, y después la vendo a 200, le tendría que sumar entonces mi ganancia de capital. Si la vendo a menos de lo que la compré, le resto eso, ¿sí? Es bastante básico, no tiene ninguna ciencia. Abajo está explicado con una fórmula matemática, porque a nosotros, los economistas, los asesores financieros y todo, nos conviene poner todo en este tipo de jeroglíficos modernos, para un poquito más de elegancia teórica, pero es básicamente eso. Compré, cuánto cobré en el medio y a cuánto lo vendí. Cuenta bien sencilla, ¿no? Ahora, el riesgo quizás es una variable con la que no todo el mundo está tan familiarizado, pero que también es bastante intuitiva. ¿Cómo yo mido el riesgo? Ya tenemos el rendimiento, ahora quiero saber el riesgo. Bueno, perfecto. En general, en finanzas, hablando mal y pronto, podemos asumir o decir que el riesgo es sinónimo de volatilidad. A mayor volatilidad, mayor riesgo, ¿sí? Entonces se usa una medida muy simpática que algunos, si hizo algún curso de estadística en algún momento lo recordará, que es el desvío estándar. El que no hizo curso de estadística, que tranquilamente puede ser la mayoría, se lo explico bastante sencillo. El desvío estándar lo que nos dice es de una muestra cuánto es la desviación promedio respecto a la media. Supónganse que si esto en vez de ser una reunión virtual fuese una reunión presencial, estaríamos todos mucho más a gusto porque nos podríamos ver, yo los podría ver a ustedes. Ustedes me ven a mí, pero yo no los veo a ustedes, es medio tricky eso. Supónganse que estuviésemos en una sala encerrados y yo digo, la altura media de las personas en esta sala es 1,70 m. Perfecto, suena bastante creíble. Ahora, no quiere decir que todos medimos 1,70 m. Ahí va a haber gente de 1,50 m y de 1,90 m. Entonces, cuánto yo me alejo, en teoría, de mi observación media, que es 1,70 m, me va a dar el segundo dato que necesito, que es cuánta amplitud hay. ¿Hay alguien que mida 1,40 m? ¿Hay alguien que mida 2,10 m? Bueno, ¿qué amplitud tenemos? Entonces, mientras más se aparten los datos de la media, más riesgo voy a tener, porque si yo digo, la mayoría mide 1,70 y todos medimos entre 1,65 y 1,75, mis mediciones no van a ser muy erradas. Ahora, si yo digo, la mayoría mide 1,70 o el promedio es 1,70, pero hay gente que mide 1,40 y hay gente que mide 2,30 m, yo no puedo decir tan a ciencia cierta ya que si agarro una persona X del montón va a medir 1,70 m, porque antes mi error eran 5 centímetros para arriba para abajo, ahora estamos hablando de 30 centímetros para arriba, 60 centímetros para abajo, me mueve el margen, el famoso margen de error. Cuando ustedes escuchan una encuesta o algo y dice con margen de error de tanto, bueno,
técnicamente no es correcto, pero podríamos asimilarlo a mientras más volatilidad, mayor margen de error vas a tener, ¿no? Si los datos se apartan mucho y con mucha frecuencia de la medida central, va a ser más riesgosa esa inversión. Por supuesto, ¿cuáles son las inversiones que tienen menos desvío? Y los bonos, las letras, en países normales, ¿no? No en Argentina. Pero en general la teoría dice los bonos, las letras, etc. ¿Quiénes tienen mayor dispersión? Las acciones. Por eso son más riesgosas y por eso prometen un rendimiento mayor. Graficado eso se ve así, en ese grafiquito que tenemos ahí que se llama campana de Gauss, que es lo mismo que les dije, pero puesto en grafiquito. La letra del medio, que es una letra griega que se llama mu, que parece una U, esa letra marca el promedio, en este caso sería en nuestro ejemplo anterior 1,70, y después muestra cómo se van agrupando los distintos grupos en torno a esa media. Entonces, más o menos un desvío estándar, tengo el 68% de las observaciones, ¿sí? 34 más 34, más menos 2 desvíos estándar, tengo el 68 más el 26, sería 74,94, más menos 3 desvíos estándar, tengo casi el 98% de las observaciones, ¿sí? Esta es una cosa natural que se ve, por eso se llama distribución normal, porque es la que se ve en la mayoría de los casos. La normalidad está definida por la frecuencia con que vemos las cosas. Esta distribución normal es la que se presenta en la mayoría de los fenómenos de la naturaleza. Entonces, yo teniendo el desvío estándar y teniendo el rendimiento medio, puedo calcular qué probabilidad hay de que me vaya a un valor extremo, ¿sí? Como el gráfico lo indica, cuántas observaciones voy a tener yo o cuántas veces mi retorno va a estar entre más o menos un desvío estándar a la media, 68% de las veces. Entonces yo digo, el retorno fue 10 más menos 5, el 68% de las veces voy a estar entre 5, que es 10 menos 5, y 15, que es 10 más 5. ¿Sí? El 94 voy a estar entre más menos 2, es decir, entre 0 y 20. Y el 98% de las veces entre más menos 3, menos 5 y 25. ¿Sí? ¿Ven cómo de esa manera yo puedo usar los datos a mi favor? No para pronosticar, porque siempre puede haber fenómenos extremos que nos llevan más allá de lo que puede llegar a pronosticar cualquier fórmula, pero por lo menos para tener un mapa del terreno donde yo me muevo. Piensen en esto como si fuese que están en el medio del desierto con un mapa. Digo, bueno, ¿cuántas posibilidades hay de que el rumbo que yo esté tomando sea correcto? Bueno, utilizan esta simple distribución para saberlo, ¿no? Bien. Habíamos dicho también que convenía diversificar el portfolio. ¿Cuáles serían las ventajas de tener un portfolio diversificado? Bueno, básicamente reducir lo que se llama el riesgo no sistemático. Como lo ven en el gráfico, yo tengo el desvío estándar en el eje de la Y, que sería el vertical. Habíamos dicho que mucho desvío estándar era malo, poco desvío estándar en general es una buena, digamos, o es una proxy de menos riesgo. Y en el eje de las X o el horizontal tengo el número de inversiones en el portfolio. Si ustedes lo ven que a medida que yo aumento el número de inversiones en el portafolio, mi desvío estándar tiende a bajar. Baja cada vez menos, es cierto. Fíjense que al principio, apenas yo empiezo a meter inversiones en el portfolio, baja muy abruptamente y después como que se va achatando la pendiente y queda casi paralela a la línea punteada de abajo, ¿no? Eso que me quiere decir que cada vez las que tienen mayor efecto diversificador son las primeras inversiones que yo meto en el portfolio, después a medida que voy metiendo más, va perdiendo peso. Es lógico, ¿no? Hace mucho más un grano de arena, digamos, en un arenero que en el desierto, mientras el peso específico de una inversión en un portfolio que ya tiene muchas inversiones va a ser más chico, por lo tanto los beneficios asociados a ingresar esa inversión en el portfolio también van a ser más chicos. Pero ¿qué quiere decir esto de que eliminamos el riesgo no sistemático y nos vamos al riesgo sistemático de mercado? Cuando uno divide o analiza el riesgo, se puede dividir en dos: los factores que son innatos a la inversión per se y los que son propios de esa inversión, ¿sí? O sea, hay factores que no los podemos eliminar. Por ejemplo, si yo digo, hay una probabilidad X de que cada persona desarrolle una enfermedad coronaria en Argentina, ¿no? Yo tomo una variable de personas que tienen un cierto rango etario, que viven en Argentina, y digo, bueno, la probabilidad de enfermedad, digamos, de tener algún trastorno cardíaco es tanto. Perfecto. Bien, eso es, digamos, sería el riesgo de mercado sistemático, el promedio, el general.
Ahora digo, si esa persona además tiene comportamientos específicos, como por ejemplo fuma, toma alcohol, tiene una vida sedentaria, tiene estrés, no hace deporte, bueno, va a tener un riesgo específico más alto que la que hace todo lo contrario. Entonces, de vuelta, no es tanto cuánto es la media, sino cuánto nos alejamos de la media y por qué. El riesgo no sistemático es justamente eso, es cuánto yo me alejo del riesgo de mercado y por qué. ¿Sí? Entonces, lo que a mí me dice la teoría es que si yo tengo un portfolio diversificado, voy a tender a tener el mismo riesgo que el mercado, que es el mínimo. No puedo tener menos riesgo que el mercado, porque el conjunto ya viene con ese riesgo, pero por lo menos no estoy absorbiendo riesgo particular por mi empresa, ¿no? Pues, por ejemplo, imagínense una empresa que hacía barbijos, seguramente ahora con la crisis del COVID le va a estar yendo perfecto, pero hay otras empresas que les pega negativo. Entonces, para eliminar esas fluctuaciones que son aleatorias y dependen de un montón de factores que nosotros no conocemos, vamos agregando inversiones en el portfolio y vamos llevando tendencialmente al riesgo de mercado. Eso sería lo ideal, ¿no? Ahora, guarda, armar un portfolio diversificado no quiere decir meter un montón de chucherías en la bolsa, ¿sí? Porque si yo compro muchas acciones, pero que son más o menos lo mismo, no estoy diversificando mi portfolio, estoy cambiando figuritas de nombre nada más, como cuando íbamos a la primaria y cambiábamos las figuritas de los álbumes. Suele pasar mucho eso, de gente dice, bueno, tenía mucho Edenor, entonces compré Pampa para diversificar, bueno, estás más o menos apostando a lo mismo. Fíjense este gráfico que les muestro ahí, donde se ve tres acciones, ¿sí? En negro tenemos Grupo Financiero Galicia, en celeste Francés y en verde Superville. ¿Qué tienen en común esas tres empresas? Son tres bancos, los tres son argentinos, son bancos privados que apuestan en generar una cartera de consumo de corto plazo, tarjeta de crédito, a la clase media, ¿sí? No son ni bancos premium ni tampoco son bancos públicos que tienen otro rol asistencial, y los tres están en Argentina, con lo cual es bastante lógico y bastante esperable que cualquier cosa que pase les afecte más o menos a los tres de la misma manera. Y si lo ven, en el gráfico se comprueba, se mueven muy similar y no estás logrando ese efecto de diversificación que yo estaba buscando, de que cuando a uno le vaya mal, a otro le vaya bien y me compense, ¿sí? Están los tres en el mismo barco. Si hubiese un banco ahí que tuviese algún problema extra fuera de su funcionamiento normal, seguramente uno vería de que tiende a tener una evolución distinta, ¿no? Fíjense, hay algunos bancos que no están. Bien, ahora, yendo un poquito más allá, ¿no? Ya entendimos los principios de invertir en bolsa, cómo se relaciona el riesgo al rendimiento, más o menos cómo calculo ambas variables. Y supónganse que entonces yo quiero hacer un análisis más y terminar de decidir a ver qué papeles o en qué acciones yo voy a invertir. Yo tengo dos posibilidades para analizar el mercado. Por un lado, el análisis técnico, por otro lado, el análisis fundamental. Hay quienes dicen que son dos escuelas antagónicas, que no se tocan ni con un palo. Hay gente como yo que cree que se tienen que apoyar mutuamente, pero bueno, eso es una cuestión de preferencias. ¿Tienen ustedes después un taller de análisis técnico o ya lo tuvieron? No recuerdo bien, así que no voy a adentrar, pero sí para que sepan de que existen, ¿sí? El análisis técnico se dice que opera sobre las consecuencias, mientras que el análisis fundamental opera sobre las causas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Quiere decir básicamente que yo cuando hago un análisis técnico lo que quiero ver es qué está pasando y no me interesa el por qué, mientras que cuando hago un análisis fundamental quiero saber el por qué para poder saber qué va a pasar en el futuro. Bien. Ejemplos muy rápido que después ustedes lo van a ver en el curso típico. El análisis técnico, por ejemplo, hace esto, lo que se llama chartismo, ¿sí? Entonces yo agarro un gráfico, veo lo que pasó en el pasado y con eso que pasó en el pasado asumo lo que va a pasar en el futuro según una serie de reglas. Básicamente esas reglas son que los precios se mueven en tendencia, que la historia se repite y que está todo descontado. ¿Qué quiere decir rápidamente eso? Que la historia se repite, quiere decir básicamente que me sirve mirar el pasado para predecir el futuro. Que todo está en precios, quiere decir que yo necesito simplemente ir y mirar y ver qué es lo que hizo el precio y con eso yo ya voy a tener toda la información relevante. Por eso no me interesa el por qué, por eso voy directo a la consecuencia y no a la causa. Y la tercera es que el precio se mueve en tendencia, que quiere decir que una vez que yo no necesito predecir
a dónde va a estar el precio mañana o pasado. Lo que necesito es saber la tendencia, y una vez que yo sé la tendencia, yo ya no me importa si la acción sube o baja en el corto plazo, porque sé que en el largo plazo se va a ir hacia donde esté mi tendencia, ¿sí? Entonces, si yo tengo una tendencia que creo que es alcista, toda baja es oportunidad de compra, y toda suba me mosqueo, ¿no? Ahora, si yo tengo una tendencia que es bajista, al revés, cuando baja no hago nada, cuando sube aprovecho y vendo las cosas que tengo porque sé que digamos, el futuro próximo va a estar todavía más abajo. ¿Cuándo hablamos de largo y corto plazo? Bueno, depende. Corto plazo, porque ustedes saben que el análisis técnico se puede hacer en compresión mensual, semanal, diaria, 5 minutos, 1 minuto. Entonces, mi largo plazo de repente puede ser 1 hora o puede ser 10 años, depende del analista. Pero bueno, básicamente es eso. Si ustedes miran este gráfico, no hay que ser matemático ni científico del CONICET para saberlo, es básicamente un gráfico de una tendencia que claramente es bajista, que va para abajo, y donde cada vez que pegó en esa línea imaginaria que dibujamos, hubo algún tipo de problema económico, alguna crisis. Lo esperable sería entonces que en el último eslabón que vemos ahí, hubiese habido una crisis que muchos pensaban que había sido la crisis de 2018, que casi se lleva puesto a Argentina, entre otros países. Finalmente no lo fue y hoy todavía estamos tratando de resolver. Si miramos ese gráfico de vuelta actualizado, veríamos que la tendencia se retomó a la baja y finalmente no pasó nada. Pero bueno, les quería mostrar ese caso como una cosa paradigmática. Lo mismo acá al revés, una tendencia alcista donde vemos en este caso el índice de S&P que rebota sobre una de las medidas que hemos tomado, que es la media de 200 ruedas. Después seguramente se lo van a profundizar en el curso de análisis técnico. Y después, en cuanto a lo que es análisis fundamental, habíamos dicho, yo opero sobre las causas, no sobre las consecuencias, me interesan los por qué, y entonces es la profesión de los contadores, es ir a agarrar los balances, pelarse las pestañas, leer las cartas del management, ver los balances, los informes de perspectiva de negocio, y tratar de dilucidar si la empresa va a ir, digamos, va a tener un futuro prominente o no. El tipo más reconocido que hay hoy en día vinculado a esta escuela es Warren Buffett, que fue discípulo directo de uno de los primeros en escribir del tema de análisis fundamental. Y Warren Buffett, este viejito tan simpático que vemos ahí, que es uno de los inversores más reputados del mundo, todos quisiéramos tenerlo como abuelo, ¿no? Sobre todo para entrar en la herencia. Pero Warren Buffett decía, el precio es un dato, el valor es una opinión. ¿Qué quiere decir esto, no? El precio es un dato, el valor es una opinión. Bueno, lo que acabamos de hacer, ¿no? Cuando yo miro el análisis técnico, que tengo datos, precios, el precio lo conoce cualquiera, entran a Google, a la plataforma de Bull Market Broker, dice cuánto vale Banco Galicia hoy. Llaman, preguntan, se sabe cuánto vale, cuál es el precio, ¿sí? Ahora, ¿cuánto vale? Diciéndome un poco de lo que dije recién, que a veces nos traiciona el lenguaje y usamos sinónimos que no lo son. Una cosa es el precio y otra cosa es cuánto vale. ¿Cuánto vale Banco Galicia realmente? Por pantalla, el precio es tanto, pero ¿cuánto vale? Y bueno, ahí es donde entra a jugar el juicio del analista fundamental, que mediante la revisión de balances, informes y demás, va a determinar cuál es ese valor. Y esa determinación es una opinión. No es la verdad revelada, es una opinión a la que el analista llegó. Entonces, si en opinión del analista el valor es mayor al precio, ¿qué hago? Compro. Si el valor es menor al precio, vendo o me quedo afuera, ¿sí? Entonces, jugando con eso, yo voy a decidir si estoy dentro de una acción o no estoy dentro de una acción, ¿no? ¿Qué tipo de herramientas yo tengo para hacer esos juicios de valor? Bueno, indicadores, básicamente, que nos van a surgir del balance o de datos de mercado, donde yo voy a indagar sobre una serie de aspectos. Tenemos los indicadores económicos que nos permiten medir la efectiva rentabilidad de la empresa, es decir, cuánto la empresa gana sobre el activo, cuánto la empresa gana sobre el patrimonio, cuánto la empresa gana sobre los costos, sobre las ventas, y en base a eso voy diciendo, bueno, ¿es rentable? Por supuesto, cualquier indicador de rentabilidad negativo, a mí me dice la empresa no es rentable, hay que ver si después eso se puede dar vuelta o no en el largo plazo.
Otra cosa que me puede llegar a interesar es el indicador patrimonial. ¿Cómo está patrimonialmente esa empresa? Digo, porque por ahí está haciendo plata, pero tiene un quilombo de deuda que no puede resolver. Digo, vivimos en Argentina, tenemos crisis de deuda cada 2 por 3, nuestras empresas cada 2 por 3 dicen que no pueden asumir sus compromisos, ¿no? El contexto no los ayuda, es lógico, pero digo, me interesa además de saber si la empresa está ganando o no plata, si está, por ejemplo, muy endeudada. Entonces, ¿cuánto de su digamos, cuál es la composición de el activo, el pasivo? ¿Cuánto del pasivo está representado por el activo o por el patrimonio neto? Es decir, ¿cuánto tiene para responder eventualmente si tuviese mañana que salir a cancelar sus pasivos? Si, digamos, con cuánto le implica del activo para poder responder frente a ese pasivo, qué relación tiene con el patrimonio neto, etcétera. Otra faceta similar, pero no igual, son los indicadores financieros, que lo que me permiten es analizar no ya la situación patrimonial, sino la situación financiera. ¿Cuál es la diferencia? Me dirán, bueno, la diferencia es que la situación financiera la miramos a más corto plazo, es decir, es más una cuestión de liquidez y no de solvencia. Por ejemplo, Argentina. Argentina en este momento tiene un problema de liquidez o de solvencia. Está abierto, ¿no? Se debate. Para mí, Argentina tiene un problema de liquidez más que de solvencia. Es decir, hoy a nosotros nos agarró en el corto plazo sin fondos para enfrentar una crisis estructural como la que tenemos y no podemos pagar nuestra deuda en el corto plazo. Si de alguna manera nosotros pudiésemos reprogramar nuestra deuda para el futuro, Argentina no tendría ningún problema en pagarla. Eso es lo que propone el ministro Guzmán, ¿no? Por eso el famoso reperfilamiento y la sustentabilidad de la deuda y hay que ver si se logra, no siempre es fácil, ¿no? Porque es muy, muy fácil desde el punto de vista del deudor de decir, espérame, el acreedor siempre quiere cobrar lo antes posible. Pero bueno, también es bueno identificar este tipo de problemas en empresas, ¿sí? La empresa tiene para responder con su patrimonio, si en el largo plazo, sí, y en el corto plazo no, y en el corto plazo está complicada. Es decir, imagínense ustedes una situación donde son dueños de su departamento, tienen un auto, tienen todo, pero no pueden pagar la tarjeta porque no tienen ahorros líquidos y porque les vino más de tarjeta que el sueldo que tienen y nadie les presta, y bueno, no pueden pagar la tarjeta. ¿Eso quiere decir que están fundidos? No, no quiere decir que estamos fundidos, porque si yo vendo el auto, vendo el departamento, pago la tarjeta, pero no tengo en este momento la liquidez necesaria para hacerlo. Bueno, eso en las empresas puede llegar a ser algún problema. Obviamente siempre hay más problema si no sos solvente que si tenés un problema de liquidez, porque se supone que si vos tenés un problema de liquidez pero sos solvente, alguien en algún momento te va a prestar, salvo que no confíen en vos. Por eso es muy importante la confianza en el mercado de capitales, ¿no? Toma nota para tanto los que operan en el mercado de capitales como la gente que toma decisiones por nosotros, ¿no? Y los ratios de mercado, básicamente, que son muy populares porque son muy fáciles de acceder, que es básicamente tomar nota de algunas variables de mercado de empresas que yo considero comparables a la empresa que estoy analizando y ver si me dan más o menos parecido. Entonces, por ejemplo, en la época en que las energéticas estaban intervenidas, vos no podías hacer un análisis de balance porque el balance te daba que la empresa estaba fundida. Entonces, ¿cómo decías, bueno, esta empresa tiene valor? Bueno, lo que se hacía, se tomaban empresas similares en países similares, por ejemplo, una distribuidora energética en Sao Paulo, ¿sí? Que decía, bueno, tiene que ser similar a Edenor, porque Sao Paulo parecido a Buenos Aires, más o menos, misma prima de riesgo, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tendría que valer? Entonces sacaban la capitalización bursátil de la distribuidora de Sao Paulo y la comparaban con la de Edenor. De esa manera vos sabías si estaba barata o cara, ¿no? ¿Cómo sacás la capitalización bursátil? Básicamente, cuántas acciones hay en el mercado, cuánto vale cada acción, P por Q, una multiplicación muy sencilla. Otra medida popular es el price earning, cuánto del precio yo recuperaría vía ganancias en términos anuales. Entonces, si yo pago una empresa 100 y esa empresa me paga en dividendos 10 cada año, mi price earning es de 10. ¿Por qué? Porque yo tardaría 10 años en recuperar la inversión, ¿sí? De 100 que hice, si todos los años me va a pagar 10, en 10 años recupero mis 100 pesos, ¿sí? O $100, para ser más chic. Y eso me da una medida de si la acción está barata o está cara. Obviamente, mientras más tarde en recuperar la inversión, más cara me va a sonar a mí que está la acción, ¿sí? Si tardo menos es porque está más barata. Después hay que ver por qué, porque no todo lo que brilla es oro. Si una acción tiene un price earning muy bajito, hay que ver qué está pasando. Capaz que nadie la compra porque no tiene buenas perspectivas. Bueno, eso se ve y se va a analizar en confianza con el analista, ¿bien?
Y luego modelos de evaluación que yo puedo utilizar tipo valuaciones por activos, por flujo de fondos o por múltiplos. Por múltiplos es esta última que acabamos de ver, por activos básicamente para las empresas que tienen fierros, que hoy son cada vez menos, pero bueno, pero se puede, cuánto vale la planta, cuánto vale la maquinaria, cuánto vale el stock, etc. Y otra, valuación por flujo de fondos, que es más para servicios como nosotros. Bull market no tiene nada, estamos haciendo, digamos, hoy por Zoom y les brindamos casi los mismos servicios que les brindamos en el día a día, digamos, no hay algo que determine cuán bueno es el servicio de Bull Market, sino el servicio mismo, no son ni las computadoras, ni las alfombras, ni las sillas, ni nada, sino que valemos por el servicio que damos y sobre todo por ustedes, que son nuestros clientes, y el flujo de fondos que nos proveen a futuro. Entonces, si Bull Market tiene una cantidad X de clientes, y esos clientes van a gastar una cantidad X en comisiones, entonces ese flujo de fondos futuro es lo que a mí me vale. No me vale la infraestructura de Bull Market, las oficinas, nada. Me valen ustedes. Por eso sepan que son lo más valioso que tenemos. Por eso también estamos acá un día feriado ayudándolos y ustedes nos ayudan a la vez, ¿no? Esto es muy, muy solidario todo. Y ya para ir terminando, tenemos benchmarks o referencias de mercado que son básicamente los activos libres de riesgo, la tasa de interés real, etc. ¿Por qué? Habíamos dicho al principio que una inversión siempre conlleva un riesgo. Entonces, si yo voy a tomar un riesgo, quiero que me pagues por lo menos más que la tasa libre de riesgo. Si no, me quedo en mi casa, invierto en la tasa libre de riesgo y listo, ya está. Entonces, me va a decir si estoy teniendo un adecuado balance riesgo-beneficio. En Estados Unidos, la tasa libre de riesgo son los bonos del Tesoro. Acá en Argentina antes eran las LEVAC, que no existen más, ahora vendrían a ser las LELIC. La LELIC no accede al público en general, digamos, es un instrumento que se hizo solo para los bancos, lamentablemente, pero bueno, conceptualmente es así. Y la tasa de interés real, porque a mí me importa en tanto y en cuanto puedo comprar cosas, ¿sí? Ustedes ya saben bien que en Argentina, con la inflación que tenemos, es muy importante descontar de inflación las ganancias. Hay gente en el exterior que quizás eso no lo entiende, porque aunque usted no lo crea, la gente de mi edad que vive en otros países nunca vio en su vida un proceso inflacionario, todo lo contrario, luchan contra la deflación. Acá en Argentina, como nos gusta ser gente especial y siempre estar dando la nota, tenemos inflación elevada hace muchos años y entonces tenemos que descontar las ganancias de inflación. No me pueden comparar un 40% de subida en Argentina en pesos del Merval con un 40% de subida en dólares del S&P. Sí, son cosas conceptualmente distintas, pero bueno. Bien. ¿Cuáles son los índices que tenemos acá? El Standard & Poor's, en realidad antes se llamaba Merval, ahora le pusieron S&P Merval, que viene de Standard & Poor's, una de las calificadoras de riesgo más importantes del mundo, está metida en el mundo financiero. El índice más importante de Estados Unidos es el Standard & Poor's 500, y acá, como no somos menos, al nuestro índice le pusimos S&P Merval, ¿sí? Que es como una especie de segunda marca de la primera marca. Digamos, estamos en precios cuidados con el S&P Merval acá. O precios controlados, no sé cómo se llama ahora. Pero bueno, el S&P Merval es el índice de Argentina, que cotiza, digamos, o la entidad que le da forma es BIMA, que es Bolsas y Mercados Argentinos. ¿Esto para qué me sirve a mí? Para tener de referencia si estoy invirtiendo mal o bien. Miro el índice, cuánto evolucionó mi cartera, más o menos, y en función de eso saco conclusiones. Lo último, ¿qué panorama tenemos en el mercado local? Si se fijan ahí, títulos públicos el 48% en febrero, acciones apenas menos del 1%. La verdad que es muy poco el volumen que se mueve en acciones, pero bueno. Y los rendimientos que tuvieron en el último mes, que está publicado en el IAMSE, que es el Instituto Argentino de Mercado de Capitales, lamentablemente es el mes de febrero, que fue un mes horrible, horrible, de los peores en la historia, pero aún así fíjense que hubo 3 acciones que ganaron, con lo cual, si ustedes fueron capaces de individualizarlas, seguramente también hayan tenido un buen rendimiento en su portfolio. No es fácil, es muy difícil, pero para eso estamos acá hoy, para ayudarlos, para darle una mano y para que sigamos en contacto. Desde ya, muchísimas gracias, les agradezco a todos, les pido perdón si fui tedioso en algún momento y les respondo a la pregunta que tendrá más de uno, no estoy en jogging abajo de la camisa. Muchas gracias, hasta luego.